Hola, es miércoles y vamos a hablar nuevamente de aquel tema que es más importante y prioritario para todos nosotros, y que es la seguridad. Hemos hablado en los distintos podcasts anteriores respecto a esto. Fundamentalmente, y para recapitular, acuérdense, planteamos la idea de un análisis centralizado del combate a la delincuencia a través del Estado Mayor Conjunto de Seguridad. Asimismo, estuvimos hablando de las operaciones que puede hacer este sistema a través de los sistemas de inteligencia, la incorporación de las bases de datos, etc. Hicimos un análisis respecto a los migrantes, que son bastante noticia, y hablamos también del Ministerio de Seguridad. Para ahora, la idea es que sigamos insistiendo en los temas de seguridad, y en ese aspecto vamos a hablar de algo que es relevante, también porque ha hecho noticia. Siempre lo hace, pero en esta oportunidad con mayor fuerza, que han sido los sistemas penitenciarios o las cárceles. Tuvimos un caso tremendo ahora hace poco de la muerte de un preso que lo decapitaron, otro que le pegaron 100 y tantas puñaladas, etcétera, pero esos son temas que pasan en el sistema penitenciario. Hoy día vamos a hablar desde el fondo, con la profundidad que se requiere para analizar el tema. Y vamos a hacernos algunas preguntas. Lo primero, ¿es una prioridad para la política el tema carcelario? 2, ¿tiene el Estado el control de las cárceles? Y tercero, ¿qué debemos hacer o qué proponemos para las soluciones que eventualmente se puedan llevar a cabo a través de las distintas instancias en el tema carcelario, que es uno de los temas fundamentales en materia de seguridad? Piensen ustedes que está primero la prevención, luego la persecución criminal, luego los tribunales, luego las condenas, y ahí entra el sistema penitenciario donde se cumplen las penas, y por lo tanto es algo necesario y fundamental. Primero, a la primera pregunta, si esto es prioridad o no para el sistema político o para la política, yo diría que no. La historia nos muestra que los temas de las cárceles no son populares. Nadie plantea una posibilidad de invertir en el ámbito penitenciario si no hay condiciones especiales. La primera, que vengan elecciones y aparecen entonces las grandes propuestas, las cosas así pensadas en grandes construcciones o grandes inversiones que después en la mayoría de los casos no se cumplen. O bien cuando se producen hechos graves, como los que señalaba con anterioridad, que aparecen en la prensa y finalmente hacen que el sistema penitenciario esté en la primera línea. Es por eso que tenemos que tener ojo, porque no basta con proponer, ofrecer y, en definitiva, llegar a convencer a los ciudadanos que con mi propuesta voy a resolver el problema casi de inmediato. El sistema penitenciario es sumamente complejo y requiere de un análisis profundo de las condiciones en que está actualmente el sistema. Por eso es que la segunda pregunta que hacíamos es si eventualmente estaba en poder del Estado las cárceles o si estaban dominadas por las organizaciones criminales. Vamos a dar algunos antecedentes porque es importante conocer el sistema y no hablar sin conocimiento, y por eso es que les quiero transmitir eso. En el año 2000 teníamos una población de 32.051 presos. En el 2002 subió a 33.261. Y hoy día tenemos una población superior a los 56.000 presos. Por lo tanto, hay que enfrentar el problema. En esa época, en el año 2000, yo era ministro de Justicia y enfrentábamos una situación similar a la de hoy. Teníamos una gran sobrepoblación, teníamos organizaciones criminales, no de los niveles de hoy día, pero que se conectaban a través de todos los penales y generaban conflictividad. Tuvimos fugas, tuvimos muchos problemas en la época. A raíz de eso, yo le planteé al presidente Lagos que tenía dos alternativas. Una, echarme a mí y a todos los ministros de justicia, porque finalmente son los responsables políticos por los problemas que en las cárceles se producían,
o bien invertir en profundidad en mejorar las cárceles y buscar una infraestructura que fuera equivalente al problema que enfrentábamos. Y así fue. Reunió el comité político, hicimos la presentación, les mostramos la situación carcelaria y finalmente llevamos a cabo lo que se llamó el proyecto de concesiones carcelarias. Ese proyecto, que se inició en el año 2000, terminó de entregarse la última cárcel más o menos en el año 2012. Se construyeron 8. Después de esa fecha no se ha entregado ninguna cárcel nueva. No tenemos mayores infraestructuras que las que se hicieron en esa época. Menos mal que se hicieron, porque si no, nuestra capacidad carcelaria ya no sería de un 136%, 150%, sería de un 200, un 300%. Pero no fue fácil, porque la política, porque los propios encargados de las finanzas públicas no les interesaba invertir en el sistema penitenciario. Sin embargo, se hizo y logramos incorporar 16.000 nuevas plazas, las que mejoraron las condiciones penitenciarias en el país. Lo relevante, entonces, es saber cómo podemos avanzar en este tema de los sistemas carcelarios. Importante, entonces, tener presente hoy día que tenemos cárceles cuya población en el sistema cerrado, es decir, aquellos que están presos en las cárceles, son 56.719 hombres y 5.171 mujeres. El 91,8% es hombre y el 8,2% son mujeres. Las regiones en que tenemos mayores cantidades de reclusos y por lo tanto mayor hacinamiento son la región metropolitana, que tenemos 21.192 presos con un 158% de ocupación, Valparaíso, que tenemos 6.025 con un 188,4% de sobrepoblación, en el Maule 3.551, que tenemos un 219% de sobrepoblación. Como ustedes ven, estamos en una situación bastante extrema y que requiere de una inversión y de un desarrollo de infraestructura y otras tareas que vamos a ver más adelante. Les quiero mencionar para que ustedes conozcan por qué es tan complejo el sistema penitenciario. Las edades de quienes están condenados, tenemos entre los 18 y los 54 años a 46.742 personas y entre los 55 y los 94 años 4.121 personas. Los delitos que se cometen al interior de los recintos penales, los que se han denunciado con mayor cantidad son las drogas, un 47%, lesiones, un 25%, la entrada de elementos prohibidos, un 16%, también hay armas y otros tipos de delitos. Importante decirles que, de acuerdo a cómo se califican las bandas, cuando son aquellos que se agrupan entre dos o más, hay alrededor de 1.600 bandas en los recintos penales. Hay líderes de esas bandas, son 659 a nivel nacional y en la región metropolitana 239. Fíjense, otro tema tremendamente importante de tener presente para las políticas a desarrollar, de mediano y largo plazo, y corto también, pero más de mediano y largo plazo. En materia de educación, fíjense ustedes que en educación básica incompleta, básica completa, media incompleta y sin instrucción, hay 33.380 presos que no tienen la educación completa. Es decir, 33.400 personas en hombres y en mujeres 2.915. Es decir, piensen que la gente que está ahí es gente que no tiene instrucción y que el propósito que debería tener la cárcel en este caso sería que se educaran, que tuvieran trabajo, o por lo menos adquirieran un oficio, etc. Pero esos son temas de más largo plazo. Importante decirles que el compromiso delictual, es decir, la intención de seguir cometiendo delitos, en la clasificación que hace Gendarmería, todos estos antecedentes los he sacado de las estadísticas de Gendarmería. En el compromiso delictual tenemos que
en alto compromiso delictual tenemos un 25,8% de presos que son de alto compromiso delictual, que equivalen más o menos a 14.500 presos. De medio compromiso delictual, 22.732, es decir, entre ambos tenemos 37.285 presos que son de alto compromiso delictual, es decir, casi un 70%. Es una alta cantidad de personas presas que son refractarios al sistema de reintegrarse a la sociedad. Y de bajo compromiso delictual tenemos el 33,2%, que son alrededor de 18.300 personas. Ahora bien, fíjense lo que son las cosas en el análisis. Cuando Gendarmería hace el análisis de su conducta al interior de los recintos penales, tenemos casi exactamente al revés la situación. Tenemos como buena conducta, muy buena conducta y regular, tenemos alrededor del 50,82%. No registra, no sé por qué, pero así lo señalan las estadísticas, el 37%. Y los que tienen pésima conducta son 1.635, mala conducta 2.671 y regular 2.799, es decir, el 12,03% de la población penal tiene pésima, mala y regular conducta. Pero fíjense que en el compromiso delictual, por eso es que el análisis es tan importante, es necesario tenerlo presente, porque eso nos permite tener claro qué pasa con la conducta al interior de los recintos penales para obtener libertad condicional, rebaja condena, salidas dominicales o beneficios penitenciarios en relación a su compromiso delictual. Por eso, otra cosa que dijimos anteriormente, es tan importante hacer los estudios de reincidencia, hacer seguimiento de aquellas personas que salen de la cárcel. ¿Por qué? Porque la conducta al interior versus su compromiso delictual es exactamente contraria. Entonces, para los efectos de la seguridad es relevante esa situación. Entonces, hemos hecho un pequeño análisis del sistema penitenciario, de la situación en que se comporta, personal que tiene, etc. Entonces, ahora vamos a ver qué hacer, cuál es la forma de enfrentar este problema. Y en ese sentido hay medidas de corto plazo que se pueden tomar y que son importantísimas. Yo me preocuparía del crimen organizado, de los líderes de las bandas que están en los recintos penales, y para eso rehabilitaría en forma inmediata la cárcel de alta seguridad. Tiene una capacidad de 296 internos y tiene un uso hoy día de 74, es decir, un 25%. No, es importantísimo rehabilitarla, ponerle las medidas tecnológicas, los refuerzos que se requieran, porque ahí hay que trasladar ahora a los líderes de las organizaciones criminales y a aquellos que están contaminando con mala conducta, con compromiso delictual en las cárceles, como lo decíamos anteriormente. Eso podría hacerse de inmediato y sería una medida de bastante fuerza. Segundo, hay que modificar el régimen penitenciario, particularmente de esta cárcel. ¿Por qué? Porque hay que establecer sistemas de visitas especiales. Primero, no pueden tener visitas todos los días, tienen que tener visitas a lo menos una vez a la semana. Quienes ingresan tienen que ingresar sin ningún elemento y con revisiones exhaustivas a través de los sistemas tecnológicos y personales. Segundo, la conversación tiene que ser a través del locutorio, sin contacto personal. Tercero, no puede haber ninguna información que le llegue desde el exterior y hay que restringir entonces el uso de las comunicaciones, no solo, por supuesto, de medios de comunicación como teléfono, etcétera, sino que respecto de la información que llega a través de los medios de comunicación, televisión, radio, diarios, etcétera. Hay que tener una medida restrictiva respecto de esa fórmula. Cuarto, es indispensable establecer una unidad especializada para custodiar a esta cárcel de alta seguridad con este tipo de delincuentes. Los gendarmes tienen que tener una capacitación particular, especial, y además deben tener la capacidad de no ser reconocidos, es decir, tienen que ser anónimos para no ser
ni cooptados por el miedo o por los recursos que eventualmente puedan ser utilizados por estos dirigentes de las organizaciones criminales. Eso es indispensable. Con esas medidas tenemos entonces el control respecto de los líderes. Fíjense que lo que estaba pasando ahora, que descubrieron y que es muy importante, es el tema de la autobomba que iban a poner en uno de los penales. Fue el Departamento de Inteligencia de Gendarmería el que descubrió esta situación. Por lo tanto, y que ellos estaban comunicados interna e internacionalmente. Fíjense lo relevante que es entonces tener medidas extremas de seguridad respecto de estos delincuentes. Lo tercero, que es indispensable, es evitarles que la cárcel sea casi la casa. Es decir, tienen venusterio, que es visitas conyugales, llegan al barrio, son atendidos como líderes. No, señor. Aquí tiene que haber una cárcel que sea lo suficientemente estricta para que el delincuente sepa que ahí va a cumplir una condena como la ley lo establece y como requiere criminales tan peligrosos y tan duros como estos. Hay que tener entonces una cárcel que cumpla esas condiciones. Lo otro que yo creo que es indispensable inmediatamente establecer la posibilidad de audiencias a través de los medios tecnológicos, no traslados a los presos. Eso se puede hacer. Lo planteamos hace muchos años al Poder Judicial y nos dijeron que no. Afortunadamente, entre comillas afortunadamente, pero la pandemia produjo una situación muy especial que permite hacer este tipo de conexiones, y se puede, cosa que se establezcan las fórmulas para evitar los traslados que significan riesgos. Lo tercero es necesario segregar a la población penal aun cuando tenemos hacinamiento o sobrepoblación, pero es posible y es necesario en ciertas unidades penales hacer esta segregación penal ahora. Eso significa trasladar presos de un lugar a otro. Para eso se requiere la no intervención del Poder Judicial respecto de las facultades que tiene de agrupar a los presos el sistema penitenciario. Por lo tanto, probablemente va a requerir ahí una modificación legislativa, pero es necesario intentar y hacerlo ahora. Luego, indispensable establecer un buen sistema de inteligencia en el ámbito de gendarmería. Están haciendo esfuerzo, avanza, pero requiere de mayores condiciones de apoyo y ser integrados realmente en un sistema de inteligencia. No como el pariente pobre, sino que tener la capacidad de poder hacer el análisis, los antecedentes, seguirlos. Fíjense que ahí es donde se produce la mayor cantidad de ideas de cometer delitos en el país. Por lo tanto, eso está dentro de este Estado Mayor Conjunto de Seguridad, que debe estar entonces integrado totalmente Gendarmería. Medidas especiales: escuchas telefónicas, agentes encubiertos, informantes pagados, es decir, la acción necesaria del Estado en los recintos penales para obtener información de aquellos crímenes o delitos que se están preparando para producir en el exterior. Eso también se puede hacer ahora. Inversiones y medidas esenciales que tienen que tomarse ahora en el corto plazo. En lo que significan las medidas tecnológicas. Todo lo que se requiera en este instante para las condiciones en que estamos hay que invertirlo. Fíjese que el director de Gendarmería en una comisión especial en la Cámara de Diputados dijo que a través del FNDR se le entregaron 20 millones para comprar los handy, es decir, las radios de comunicación que tienen que tener los gendarmes en el interior. No puede ser. No puede ser, si eso es absurdo, es ilógico. ¿Cómo el Estado no va a estar preocupado de invertir en los recursos que se requieren para que exista un sistema de seguridad al interior de los recintos penales ahora? Lo otro que es indispensable, el control exterior. Los entornos de los recintos penales no puede estar transformado en una feria. No puede ser que la gente circule ahí libremente, se adocen a los muros, tengan compra-venta de droga y de otras cosas en el entorno. Para eso hay que establecer perímetros de seguridad que eviten esa situación. Además, le significa poca o menos externalidades negativas a quienes viven en su entorno. Pues bien, medidas de mediano plazo.
habilitar infraestructura a través de aumento de capacidad. Lo han anunciado, lo han dicho, va a aumentar 12.000, pero hasta ahora avanzamos poco. Es necesario ponerle fuerza, los recursos necesarios para habilitar aquellos recintos penales en que se puede y que es necesario. Modificar el reglamento penitenciario es necesario ahora al corto plazo, pero al mediano plazo tiene que estar dentro de las prioridades, porque eso le permite entonces a la institución trabajar respaldado por el reglamento y por la ley para poder para tomar aquellas medidas que son necesarias. Es necesario modificar ciertas normas y leyes. Por ejemplo, lo que me refería respecto a los traslados. Lo otro que yo creo que es indispensable, y lo dijo el director de Gendarmería y lo han dicho otros directores, es necesario que existan sanciones ejemplarizadoras para aquellos que están metidos en los sistemas de corrupción. ¿Pero qué significa eso? No significa solo echarlos y que después sigan recibiendo la atención hospitalaria que recibe el resto de los funcionarios, o que la pensión siga siendo la misma. Hay que ver la forma de que aquel funcionario público que tiene armas y que está metido en un sistema relevante, por ejemplo, Fuerzas Armadas, por ejemplo, Carabineros, PDI y Gendarmería, si los condenan por corrupción o por otras causas de gravedad que se tendrá que establecer en la ley, tienen que perder esos beneficios. No puede ser que un funcionario actúe en contra del Estado y después el Estado le siga pagando porque la ley impide quitarle estos beneficios. Eso hay que hacerlo de todas maneras. Lo cuarto, que también es de mediano plazo, es necesario reestructurar Gendarmería. Es indispensable. Gendarmería tiene demasiadas cosas juntas. Aquí hay que establecer criterios. Uno, lo que es la seguridad de los recintos penales, el control de los presos, la capacidad de segregación, el trabajo como corresponde desde el punto de vista institucional para aquel que está custodiando a criminales peligrosos. Entonces es indispensable la reestructuración, el cambio de Gendarmería. Luego está lo que es la reinserción. Bueno, tendrá que verse un sistema particular y especial. Y lo que va a más largo plazo, que son la construcción de recintos penales. Al 2034, dijo el director de Gendarmería, se proyecta una población de 67.463 internos. Entonces, hay que construir, pero no es una construcción así a la loca, no señor. Es necesario focalizar. Entonces, ¿qué hay que hacer en mi opinión? Construir 2 cárceles de alta seguridad, con una capacidad para 3.000 internos. 2 cárceles de alta seguridad. Eso es indispensable. Esas cárceles tienen que tener, ya lo dije, régimen especial, etc. Segundo, 2 cárceles de mediano compromiso delictual. Fíjense, y así lo veíamos anteriormente. Pésima conducta, más mala conducta irregular son 7.200. Es decir, es indispensable entonces pensar que tenemos ahí, estoy pensando no en el compromiso delictual, estoy pensando en con el comportamiento interno. Tenemos 7.200 que se comportan pésimo, cualquiera sea la circunstancia. Pues bien, ahí hay que tener 2 cárceles de mediano compromiso delictual con medidas muy similares y si no iguales a las de alta seguridad. Y 3 cárceles de bajo compromiso. Estas son de más fácil construcción, porque no van a requerir de aquellas condiciones particulares y especiales tan intensas como las otras 2. Entonces, cuando uno hace una proyección lógica y tiene un norte determinado, puede llevar a cabo estas construcciones y este desarrollo de Gendarmería realmente con un propósito, y no con el propósito de decir vamos a hacer esto, no, vamos a cumplir. ¿Y cómo se debe hacer esto? Con una señal pública. Primero, ¿qué voy a hacer? Lo que hemos señalado. Segundo, ¿cuánto cuesta? ¿Dónde tengo los recursos y si estoy dispuesto a ponerlos o no? Y 3, transparencia pública en la información de lo que se está haciendo respecto del sistema penitenciario. Como ustedes ven, esto es un podcast
corto, por lo tanto requiere todo lo que he señalado de mucha más conversación, pero tiene un camino, y ese camino tiene que ser certero por quienes conocen, quienes saben, y no simplemente por decisiones de situaciones particulares. Gendarmería y el sistema penitenciario son esenciales para su seguridad, para la mía y para la de todos. Por lo tanto, la inversión ahí, el desarrollo de Gendarmería tiene que ser muy, muy preciso y con voluntad política de cumplir el propósito de la seguridad en Chile. Bien, hemos terminado este cuarto podcast referido a la seguridad y les quiero, como todos los miércoles, terminar proponiéndoles una lectura, y esta vez encontré un libro muy bueno y muy importante de Hernán Rivera Letelier. Mi nombre es Mala Rosa. Este libro me lo autografió y me lo entregó Hernán Rivera, y es muy interesante. Se refiere a todo el proceso de la vida, lo que ha sucedido y cómo se vive en el norte, en toda aquella zona salitrera, que es muy, muy importante. Hernán tiene una gracia porque tiene mucho humor, tiene mucha capacidad de insertarnos en esos tiempos y en esa época, así que les recomiendo que lo lean. Un abrazo y sigamos adelante en nuestra lucha por dar ideas, por lograr que se entienda que los cambios se producen de esta manera y no con confrontación. Un abrazo grande.